Gloria a Dios. Muy bien, esto es mejor que el mío, bueno, está bien, claro. Agradecido al Señor de poder estar con vosotros en esta mañana. Y sí, es verdad que hace ya pues alguna que otra primavera que el hermano Juan Carlos y yo nos conocemos, ¿no? Sin restarle tiempo a la palabra de Dios, y bueno, como el hermano me había comentado también de si podía contar algo del tiempo en que ustedes nacieron como iglesia. Yo nací en Madrid en 1960, o sea, los próximos que cumplo en agosto son 62 años, ¿eh? Así que está bien. Vinimos a Málaga, que donde teníamos la familia, porque yo soy el segundo de 4 hermanas, tengo 3 hermanas, y yo soy el segundo, el único varón, y la mayor había hecho la primera comunión en Madrid y nosotros, pues, el segundo y mi hermana Aurora la tercera, pues íbamos a hacerla aquí en Málaga, donde estaba la familia, ¿no? Entonces, pues eso fue un 19 de junio, quiere decir que hace poquito, ha hecho unos pocos de años, ha hecho 55 años. Pues yo vine con 7 años para acá, para Málaga. Y bueno, en esos días mi padre, que tenía un negocio en donde vivíamos, en Madrid, pues cayó enfermo. Y en el mes de agosto, pues tuvo que cerrar el negocio. Los médicos entonces le daban unos colapsos como si entrara en coma de 3, 4 días. Y entonces, pues nos trasladamos aquí a Málaga y aquí nos quedamos, ¿no? Llegó el mes de septiembre, los chicos tenían que ir al colegio. Y para mis hermanas se encontró un colegio donde está la librería bíblica, que probablemente todos conocen, allí en la calle Pelayo, el Colegio Bergamín, pero para mí no había plaza. Y en la barriada donde nosotros vivíamos, allí donde el Puente de las Américas, donde está la mezquita y la seguridad social, pues allí había un colegio, pero se había incendiado el año anterior y entonces había unos barracones prefabricados y no había sitio tampoco para mí. Como el único contacto era la parroquia, pues entonces se habló con la parroquia y ellos tenían habilitado un piso allí en las viviendas que hay cerca del Puente de las Américas, un piso donde había unos 20 y tantos chicos de distintas edades, y aquello era una escuela, lo que se llamaba Escuela Unitaria número 37, de seises y acólitos. ¿Y eso qué es? Pues eso es una escuela de monaguillo, ¿eh? Es una escuela de monaguillo. Y allí llegué yo. Como comprenderá, no era mi proyecto de vida pasarme la mañana, la tarde y la noche dentro de una iglesia. Pero bueno, como era un chico entonces de apenas 7 para 8 años, que leía bien y todo eso, pues ya tuve el gozo antes de entrar allí de que mi tía, que había estado trabajando en Inglaterra como enfermera, entre las cosas que me regalaron para la primera comunión, pues me regalaron un misal, que era típico, ¿no? Me regalaron un rosario, y mi tía me regaló un librito religioso que le habían dado en Inglaterra, que resultó ser un Nuevo Testamento. Como yo no tenía amigos aquí en Málaga, un mes de julio y un mes de agosto, y era buen lector, me gustaba leer, yo aquel libro lo devoré varias veces, y me gustó, fue una cosa tremenda. Y ya empezaba la palabra de Dios a batallar con mi vida, de que había cosas que estaban desajustadas, y yo quería conocer más acerca de Jesús, ¿no? Pero cuando llegó el momento de estar dentro de la iglesia, yo me enamoré de algo que tenía que hacer varias veces en el día. Una vez por la mañana temprano, a las 8 de la mañana, otra vez a las 8 de la noche, los sábados también 3 veces y los domingos hasta 6 veces. Y era una lectura del Antiguo Testamento, era una lectura de los Salmos, una lectura de los profetas y una lectura del Nuevo Testamento. Luego venía el sacerdote y leía el Evangelio y predicaba. Quiero decir con eso que me familiaricé muy prontito con la palabra de Dios, y ella fue de un impacto tremendo en mi vida. Animaba a los chicos, porque nosotros estamos dentro de un contexto que Juan Carlos conoce bien, que se fundó aquí en Málaga por un sacerdote, que era don Ernesto Wilson, que era el tema de los cruzados de la esperanza. Y nosotros teníamos dos movimientos en la parroquia aquella, la parroquia de la Amargura, que probablemente algunos conocen,
Y entonces allí los más jovencitos éramos los Cruzados de la Esperanza, un grupo de ferviente adoración mariana también, y teníamos otro grupito que era Juventud para Cristo. Ya lo componían los chicos desde 14 años en adelante, ¿no? Y bueno, y ahí íbamos creciendo y algunos de los chicos, yo hacía campaña con muchos de ellos para leer ese libro tan tremendo, ¿verdad? Que cogíamos fuera de horarios, aquellos leccionarios grandes de la Biblia, y nos sentamos en distintos lugares de la parroquia donde no fuéramos a ser molestados para leer ese libro y familiarizarnos con él. No entendíamos mucho, éramos muy jóvenes, ¿no? Pero gracias a Dios fuimos creciendo, como los de Quina Santa Catalina, que decían, ¿no? Éramos pequeños, ahora hemos crecido. Y entonces, pues, Dios empezó a trabajar con nosotros de alguna manera. Y recuerdo todavía el impacto que supuso para mí una mañana, con más de 600, 700 personas que había en aquella misa, donde la lectura que tocó leer era del libro del Éxodo, cuando Dios da los 10 mandamientos, y uno de ellos me tocó directamente, que era el no te harás ninguna imagen, ninguna escultura de lo que hay arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni las adorarás, porque yo soy el Señor, que soy un Dios celoso. Y a mí aquello me golpeó de una forma muy fuerte, porque era algo que yo hacía dentro de mi devoción diaria muchas veces. Hablé con el sacerdote y le dije que por qué después, ya tenía como 9 años, que por qué cada vez que yo leía aquel libro de la Biblia tenía que decir palabra de Dios y todo el mundo contestaba, te alabamos, Señor. Y me decía que la palabra de Dios es que era lo más de lo más. Tenía que ser honrada por encima de todas las cosas. Y entonces yo le pregunté, bueno, ¿y si yo he leído esto aquí? Porque nosotros hacemos de otra manera, ¿no? Y entonces me contestó con algo que me impactó. Para un niño de 9 años, porque yo tampoco sabía qué era aquello, dice, no hagas ese tipo de preguntas, que eso son ideas protestantes. Se puede imaginar, yo no sabía que era un protestante, ni tampoco estaba protestando. Pero continuó pasando el tiempo y cada vez éramos más los chicos que nos reuníamos alrededor de la palabra de Dios para leer, para estudiar y todo eso. Salíamos a la calle a cantar, invitamos a los jóvenes y nos juntamos una cantidad de gente tremenda allí, un movimiento muy vivo. En el año 71, 72 se inauguró una barriada al lado de la mía, con una parroquia nueva, que fue en Ciudad Nueva Málaga, estaba allí. Y entonces yo empecé a visitar aquello con algunos amigos, éramos muy jovencitos, y a contactar con algunos de los grupos de jóvenes. A Juan Carlos yo no lo conocía entonces, me parece que fue en el año 74, cuando yo empecé a contactar contigo dentro de la universidad laboral, ¿no? Allí compartíamos ya el Evangelio con otra gente, porque en la propia parroquia nos decían que éramos muchos nosotros protestantes y que si eso seguía así no podríamos seguir siendo católicos, ¿no? Pero nosotros compartíamos el Evangelio con distinta gente y recuerdo que en alguna ocasión el párroco que teníais allí, que era un párroco además muy particular, don Miguel Rojo me parece que se llamaba, era don Miguel Rojo, ¿no? Y era un cura que en el año 73, cuando se inauguró aquella parroquia, pues él daba las misas, que venía a veces a darlas en la amargura y a hacer bodas, pero agárrese fuerte, él las daba en flamenco. Algunas misas las cantaba en flamenco. Aquello era apoteósico en aquellos años, ¿no? Y entonces nosotros visitamos aquello, pero en el año 72, un año antes, llegó un sacerdote nuevo a nuestra parroquia y viendo que los chicos teníamos tanto interés por leer la Biblia y solamente nos juntamos 30 o 40 para escuchar lo que alguien leía, nos turnamos para leer, pues dentro de la sacristía teníamos una mesa muy grande, imagínense como de la pared donde yo estoy aquí parado, una altura así y una mesa amplia. Y las llenó de Biblias, 3 o 4 pisos, para que los jóvenes leyéramos la palabra de Dios. Y comenzamos a leer la palabra de Dios. La comenzamos a leer. No entendíamos muchas cosas, pero la discutíamos, la devorábamos. Queríamos obedecer al Señor de alguna manera. Y por hacerlo un poco corto, porque hay mucha historia ahí detrás,
Durante un mes de agosto del año 75, el Espíritu Santo nos visitó en una reunión de devocional de jóvenes por la tarde. Nos visitó de una forma poderosa. No le voy a dar demasiados detalles si quiere conocer, pero lo puedo decir que fue tremendo. Tan tremendo que alrededor de las 8 de la tarde, algunos, como era el caso mío, metíamos un pañuelo, porque entonces los jóvenes llevábamos un pañuelo en el bolsillo siempre, y lo metíamos en nuestra boca para tratar de frenar el impulso que teníamos de hablar en unas lenguas que no conocíamos y tal. Gente que pedía perdón a la calle, en el bloque de vecinos donde entrábamos y salíamos, y la policía, que entonces, Franco estaba vivo todavía, no podía haber reuniones de más de 20 personas, se personó allí a tomar nota de los nombres de cada uno de los jóvenes, porque entonces se podía ser un masón, se podía ser un comunista, se podía ser un conspirador contra el régimen, cuando había este tipo de cosas. Y un protestante era una cosa que estaba ahí en medio. Pero con ese desorden y con ese jaleo público, pues hasta prácticamente el año 80 mi familia tuvo que ir semana a semana, ya estábamos en tiempo de democracia, para ver qué hacían con aquel joven, entre ellos yo, claro, y Redento, que se subía en lo alto de un coche de una caja de Coca-Cola que pillaba a la gente en la calle para poder compartirle a Cristo. Fue un tiempo maravilloso. Y durante el tiempo de San Joaquín y Santa Ana, allí en la parroquia donde estaban todo el grupito nosotros visitamos algunas veces 4 chicos, Antonio Díaz Albarracín, el hermano Eduardo Postigo, que ya partió con el Señor, Diego Blanco, Fernando Pavón Vergara, un hermano que se reúne en el Hospital Civil, y un servidor. Íbamos allí a visitarlos, a compartir coritos y todo eso. Y muchas veces nos prohibieron que fuéramos allí a molestar a los chicos. Pero era imposible de estar callado y compartir a Cristo. En el año 76, a mediados del 76, nos dijeron que no podíamos ser católicos creyendo como creíamos, dando más autoridad a las Escrituras que al magisterio de la Iglesia o a la tradición. Y entonces nos mandaron a la calle y ahí nos reuníamos en todo lo que es la avenida de Andalucía, todos esos cuadriláteros grandes que hay, donde estaban las tiendas de Cortefiel, ustedes conocen, la bajada del puente de las Américas, y nos juntamos 100 y pico de jóvenes allí, pues mañana, tarde y noche, con sol, con calor, con frío, con lluvia, para predicar a Cristo. Y visitamos, y nos visitaban algunas veces chicos de allí, de la parroquia, y tuvimos casi a los 2 años, me parece recordar que el movimiento vuestro es del año 76, 77, por ahí, 77. Y nos enteramos que les había pasado exactamente igual que a nosotros. El Espíritu Santo los había visitado, y tiempo después también, porque allí había unos que se querían marchar, otros que querían quedar, tuvieron las mismas peleas, las mismas guerras que tuvieron con nosotros, porque deshacerse de la tradición de lo que uno ha nacido muchas veces no es fácil. Pero ellos tuvieron la valentía de dar un paso al frente y decir que la palabra de Dios está por encima de cualquier otra cosa. Y los mandaron a la calle también, los mandaron a la calle. Y empezaron a reunirse en algún que otro lugar, pero yo los recuerdo en lo que era la parte de atrás, digamos, de Monte Pavero, me parece que era. Allí yo los visitaba y se reunían en el monte. Y claro, pues, ¿cómo se va a llamar la iglesia? Pues la iglesia del monte. Gloria a Dios, ¿no? Unos años más tarde, años 79 o 80, me cruzaron una invitación para asistir a la inauguración de un local en la plaza de Hipólito Lancha, que se abrió allí. Y fue un gozo de estar allí, porque las semillas que Dios planta en niños pequeños es una semilla que germina. A veces no le damos importancia a los niños porque son pequeños, pero no sabemos qué Dios va a hacer con esos niños en el día de mañana. Gente que se interesa en conocer, en obedecer la palabra de Dios, en servirle y hacer como hizo, entre otros, Josué o como Samuel, ser servidores del Señor desde niños sin abandonar el tabernáculo y pegarse a la palabra de Dios y a escuchar cuál es la voz del Espíritu de Dios, que es sumamente importante. Así que desde entonces pues nos hemos visto con frecuencia, hemos colaborado, como no puede ser de otra manera, con la obra que el Espíritu Santo lleva alrededor, sin tener nunca ninguna diferencia denominacional. Hemos mirado
a los hermanos siempre como hermanos, redimidos todos y salvados por la misma sangre que nosotros, sin hacer diferencias y alineándonos con el cuerpo de Cristo. Porque entendemos que cuando Jesús ora en Getsemaní por la unidad del cuerpo es porque para él el cuerpo es importante, y no creo que tengamos el derecho de separar el cuerpo, sino todo lo contrario, trabajar por la unidad del cuerpo. Bueno, pues con muchas carencias y con muchas cosas para contarles en medio, pero no se lo quiero hacer interminable. Lo cierto es que la experiencia con los hermanos de la Iglesia del Monte ha sido una experiencia hermosa, de ver cómo la gracia de Dios ha ayudado a crecer a jóvenes inexpertos, sacó de ella líderes ungidos que han llevado adelante la obra de Dios, que han llevado el peso y la carga, que han sufrido a veces por los hermanos, que han tenido historias de todo tipo para ir adelante. Y como está escrito, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, ¿no? Aquí estamos, ¿no? Así que, bueno, pues por la gracia de Dios, aquí estamos. Gloria al Señor. Me gustaría que me acompañaran al libro de Levítico, al capítulo 24. Una de las cosas que tengo recuerdos de cuando vosotros salisteis de allí de la parroquia es precisamente de haber compartido estudios bíblicos con algunos contigo, entre otros, sobre el libro de Levítico. Jóvenes de apenas 15 años ya se interesaban en un libro como el libro de Levítico. ¿Sabe que es un libro tremendo? Si usted empieza a leer Génesis, lo va a entender de principio al final. Si empieza por Éxodo, lo va a entender de principio al final. Si sobrevive a leer Levítico, probablemente usted será una de las personas que termine de leer la Biblia completa. Porque Levítico a mucha gente se le hace enormemente duro, igual que el libro de Números. Sin embargo, el libro de Números es uno de los más citados en la boca del Señor Jesucristo y de los discípulos, ¿vale? Bien fuera Pablo, bien fuera Pedro, bien fuera Santiago, bien fuera Judas. Ellos citaban esos libros, y si son importantes esos libros para nuestro maestro y para los discípulos, son libros que debieran ser importantes para nosotros. Levítico en concreto, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, pero Levítico es el libro central del Pentateuco. Es el libro central del Pentateuco. ¿Y por qué le digo eso? Porque Levítico está puesto ahí en el centro, porque Levítico es en el Antiguo Testamento lo que es el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Es el Evangelio del amor. Es el libro de la comunión. Es el libro de la reconciliación. Es el libro de cómo hombres pecadores que viven fuera de la presencia de Dios pueden acercarse a su presencia para ser reconciliados a través del derramamiento de la sangre de una víctima inocente que solamente puede oficiar una persona. Personaje central de Levítico, el sumo sacerdote, el Mesías, Jesucristo. Bendito sea su nombre. Así que Levítico es un libro muy importante porque Levítico trata de la comunión. Levítico trata acerca de cómo los pecadores pueden ser reconciliados, de cómo los leprosos pueden ser limpiados, de cómo los impuros que fueron apartados de las congregaciones pueden volver nuevamente a la congregación, habiendo purificado sus cuerpos y sus almas de la inmundicia. Levítico es un libro tremendo que nos habla de cómo el hombre apartado de Dios puede volver a la comunión con Dios. Así que le aconsejo de leerlo, porque Levítico es un tema tremendo a todos los sentidos. En hebreo el nombre es muy particular, porque en hebreo el nombre no se llama, tal vez a lo mejor le estoy cansando. Si se cansa me lo hace saber, pues yo le cambio de esquema. Pero en hebreo el libro no se llama Levítico. Cuando se tradujo del hebreo al latín, se le nombró Levítico porque decían, ¿y este libro de qué habla? Pues yo qué sé, de las cosas de los levitas. Bueno, pues esto va de los levíticos y ya está.
y así lo pusieron. Pero el título en sí ya es un título que nos habla de cuál es la intención de Dios al escribir el libro. En hebreo se llama Vaikra y significa y Él llamó. Así que, mis hermanos, todo encuentro que el hombre tiene con Dios tiene su base y tiene su principio en el llamamiento que Dios hace para alcanzar al hombre perdido, para alcanzar al hombre pecador. Y una vez reconciliados, Él todavía sigue llamando y sigue escogiendo para que haya gente que le sirva y ayude a ese sumo sacerdote. Saben que el sumo sacerdote estaba ayudado por los levitas, que no ofrecían sacrificios, pero ayudaban al sumo sacerdote en su tarea de reconciliar a los hombres con Dios. Así también Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos llama a nosotros para que le ayudemos en su tarea, como van a hacer con la campaña en estos días, de reconciliar a los hombres con Dios. Así que alégrese y gócese de que Dios le llame para participar en su servicio, para animarle a glorificar su nombre, a extender su gloria entre todos los lugares, entre todas las naciones de la tierra, más en el lugar donde ustedes están. Que Dios les llame y que Dios les quiera usar. Que Dios les quiera usar. Y aquí es donde quiero encuadrar lo que hemos leído nosotros aquí, o lo que vamos a leer. Capítulo 24, versos del 1 al 9, nos dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fuera del velo del testimonio, en el tabernáculo de reunión, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana, delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Y tomarás flor de harina, y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Yo estoy seguro de que ustedes han leído el libro del Éxodo. ¿Cuántos lo leyeron? ¿Me dejan ver su mano? Algunos pocos, ¿verdad? Gloria a Dios. El libro del Éxodo nos cuenta de cómo el Señor en un momento, estando en el Sinaí, abre la cremallera de las cortinas del cielo y le muestra un santuario a Moisés. Y le da un mandato de construir, como está escrito, y construirán, dice, manda a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de oro, de púrpura, de plata, de lino, de carmesí, de toda obra primorosa, que la ofreciere aquel que desee de su propio corazón voluntariamente, y harán un tabernáculo para mí. Y yo habitaré en medio de ellos. Gloria a Dios. El deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo, de la gente a la que Él ya ha librado por el sacrificio del Cordero, y a los que ha sacado de la esclavitud de Egipto, y los ha llevado allí, a tierra de nadie, y los quiere hacer posesión suya. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Y Él construye un tabernáculo, le da instrucciones de que tiene que hacerlo todo conforme al modelo que Moisés ha visto en el monte. Porque saben, a veces los hombres tenemos la tendencia de construir tabernáculos y templos para Dios dependiendo de cuál es nuestra imaginación, de cuáles son nuestros deseos, buenos deseos, de cuáles son nuestras crianzas y nuestras costumbres.
y tenemos el deseo de ofrecerlo a Dios con todo nuestro corazón. Pero eso no es suficiente, porque Dios ha dicho, conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios recibe solamente la adoración en un lugar donde Él manifiesta su presencia. Y su presencia la manifiesta en un modelo que está hecho conforme a los planos que Él ha dado, siguiendo sus instrucciones. Porque todo lo que tenemos nosotros en ese modelo nos habla acerca del Señor Jesucristo y de cuál es su obra y cómo Él tendría que efectuar la redención. Y entonces, estar en el modelo de Dios es sumamente importante. Y después de tener el tabernáculo, Dios elige a Aarón, el sumo sacerdote, y luego elige a los levitas para que ayuden a Aarón en su tarea de reconciliar a los hombres con Dios. Y ellos no están oficiando solo fuera del tabernáculo. Ellos ofician dentro del tabernáculo. Y como hemos leído, en un lugar que es el lugar santo, el lugar que está apartado, separado del lugar santísimo donde Dios habita, en el lugar santo. Y saben, ese lugar era una tienda que estaba cubierta, tenía paredes forradas de oro, pero estaba cubierta por cortinas de distintos animales, gruesas. Tenía unas cortinas que estaban hechas de lino, de púrpura, de rojo, de carmesí. Luego tenía otras cortinas que eran de pieles blancas, de carnero. Luego tenía otras que eran de pieles de carnero teñidas de rojo. Y luego finalmente había otras que eran de tejón. Algunos dicen de foca, pero las focas en el desierto como que no pega, ¿no? De tejón, una piel gruesa, oscura, fea, sin atractivo, ¿verdad? Y por lo tanto la luz del sol no entraba allí. Los sacerdotes tenían que entrar a ministrar en ese lugar. Pero un sacerdote que ha sido llamado a ministrar dentro de ese lugar es un servicio que se hace fuera de la vista de los hombres. Así que mi hermano, mi hermana, cuando usted tenga que ministrar al Señor, cuando usted tenga que obrar como alguien que intercede por los pecadores, cuando tenga que orar, cuando tenga que buscar a Dios, yo sé que está hoy muy de moda para todos, los que estamos aquí, los que están en casa ahora mismo, tomar nuestra celular o nuestra computadora y rápidamente publicarlo en el Facebook, en el YouTube, en Instagram, para que todo el mundo nos pueda ver, pues orando, ofrendando, haciendo las cosas. No es la recomendación del Señor, ya se lo digo que no lo es. Porque el Señor había enseñado que cuando tengamos que orar o cuando tengamos que dar limosna, lo hagamos dentro de la privacidad que nos da nuestra morada, nuestro aposento secreto. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Que tu Padre que está en secreto, Él te recompensará en público. Así que los sacerdotes entran allí y entran a ministrar fuera de la vista de los demás. Olvídese de ministrar a los ojos de los hombres. Usted está ministrando al Dios del cielo y tiene que estar ministrando en su presencia, conforme a su voluntad, conforme a su llamado, pendiente de sus instrucciones y no pendiente de cuál es la opinión de los hombres acerca de usted. Usted debe ocuparse, como está escrito, que no se aparte nunca de su boca el libro de la ley. Que de día y de noche usted medite en él, que haga y guarde conforme a todo lo que en él está escrito, para que Dios haga prosperar su camino, para que todo le salga bien. Y para eso usted necesita dos cosas: ser fuerte y valiente. Amén. La importancia que tiene para cualquier creyente, como lo tenía para los sacerdotes, la opinión de Dios, que no la opinión de los hombres. Nosotros servimos a un Dios que es poderoso y que es grande. Pero sabe, aunque los sacerdotes tenían que ministrar en un lugar oscuro, como a nosotros nos toca ministrar, en un mundo de oscuridad y en un mundo de maldad, Dios no lo dejó sin luz para ministrar allí. Pero esa luz no era la luz de los focos que hay hoy, ¿no?
Hay muchas veces cuando uno visita lugares o visita congregaciones, no es una crítica a los hermanos, pero es una reflexión que yo me hago, donde hay unas plataformas y en las plataformas se suben y las plataformas ya empiezan a tener pues un montón de luces que le apuntan a uno, un cañón de luz de seguimiento para que cuando uno va, no sea como el conejo de la suerte, ese Bugs Bunny, cuando actuaba con la chistera y con el bastón que le seguía por todos los lados la luz. No, mis hermanos, no van los temas así. Ministramos a los ojos de Dios y a la luz de Dios. Y Dios había provisto una luz para estar allí en el lugar oscuro. Había provisto un candelero. Y ese candelero era un candelero central, pero aguantaba 6 brazos que tenían que estar cargados de aceite. Y es un símbolo perfecto también acerca del Señor Jesucristo, que Él declaró que era la luz del mundo, que el que le seguía a Él no andaría en tinieblas, sino que tendría luz de vida. Él es el Mesías, y por lo tanto el ungido, y por lo tanto el poseedor del aceite, a tal punto que Él es el que da y bautiza en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene simbolizado en las Escrituras en su mayor parte por el símbolo del olivo, el símbolo del aceite. Y tenemos que en el lugar oscuro para ministrar, la importancia de que el candelero esté siempre alumbrando, que las lámparas estén siempre bien limpias, que las lámparas estén orientadas hacia lo que tienen que alumbrar, hacia lo que está delante, que no es el candelero en sí mismo, sino es la mesa de los panes, que también nos habla acerca de cuál es el alimento sobre el cual nosotros tenemos que arrojar luz en nuestro testimonio acerca del Mesías, que Él es el pan de vida, que Él es la luz del mundo, que la palabra de Dios es el alimento verdadero, porque así estaba escrito, ¿verdad? Que no solamente de pan comería el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, los sacerdotes están allí y están tratando de limpiar las lámparas, porque las lámparas se consumen muchas veces y necesitan ser recargadas con el aceite. Las lámparas no les puede faltar el aceite, porque cuando empieza a faltar el aceite, ¿sabe qué es lo que ocurre, verdad? Empieza a echar humo, el humo cada vez más negro, y entonces ensuciaría el cielo. No, mis hermanos, nosotros debemos procurar siempre tener nuestras lámparas bien cargadas de aceite, de un aceite puro, de oliva. A Dios no le vale el aceite de mala calidad para que usted alumbre. Usted no puede meterse en las imitaciones de aquello que es semejante al Espíritu Santo. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo tiene que ver con hablar un idioma inteligible, en tirarse al suelo, en dar volteretas, en hacer el lagarto, como muchas veces se está viendo ya en internet. No, hermanos, eso no es el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo se manifiesta en una vida consagrada, en una vida santa, en una sujeción de pensamiento, de palabra y obra a la palabra de Dios. No se trata de que usted reciba más revelaciones espirituales directamente de Dios para seguir siendo un rebelde en contra de su palabra. El Espíritu Santo cautivará su pensamiento, cautivará su corazón, escribirá, como está escrito, la ley de Dios en su mente y en su corazón, para que usted pase de ser un rebelde a ser un discípulo del Mesías, de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Así que las imitaciones no valen. Usted necesita, sí o sí, del aceite verdadero y de la unción del Espíritu Santo para tener un servicio eficaz. Tener un servicio eficaz a veces no es fácil. Si piensa que porque el Espíritu Santo le va a dar unción y le va a dar poder, eso le va a hacer una vida de cristiano superpoderoso, cómodo, se equivoca. Las Escrituras dicen que el aceite que se necesita es un aceite que tiene que ser puro, de olivas
machacadas. Cuando Dios pretende que la unción salga de usted, Dios le va a sujetar a prueba. Dios le va a sujetar a presiones. La única forma de sacar el aceite es la prensa de aceite. ¿Vio alguna vez una prensa de aceite? ¿De las antiguas? ¿La vio? Es muy interesante de verlas, cómo trabajan y cómo funcionan. Sin lugar a dudas, Juan, el Bautista, él decía, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Anhela el poder y la fuerza del Espíritu Santo en su vida, se la tiene que dar aquel que bautiza en el Espíritu Santo. ¿Y sabe cómo va a obrar Él en la vida de usted para sacar ese aceite? Él se puso de ejemplo. ¿Perdón? ¿Saben? El Mesías, cuando terminó la última cena con sus discípulos, Él se sentó a la mesa y después de haber cenado, Él empezó a contarles algunas cosas. Ahí tienen el capítulo 14 de San Juan, ahí tienen el capítulo 15, el capítulo 16, y luego el capítulo 17, donde Jesús ora por sus discípulos. Pero el capítulo 14, el 15 y el 16 están hablando precisamente sobre la obra que tiene que llevar a cabo dentro de ellos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y Él, como Mesías, como ungido, que es lo que significa, o como aquel sobre el que recae la unción, Él extrajo de sí todo el aceite. Y por eso Él, en su momento final, Él va a un lugar a orar con sus discípulos, ¿verdad? Donde los discípulos, después de comer, de haber bebido las copas de vino y una copiosa cena, ellos se quedaban un poco así y entraban en sueño, ¿verdad? Jesús les decía, ¿no habéis podido velar siquiera conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero el Señor estaba allí orando en un lugar que se llamaba Getsemaní. ¿Sabe qué significa Getsemaní? La prensa de olivas o la prensa de aceituna, donde se extrae el aceite. El Mesías extrajo de allí todo para poder derramar su unción dentro de nada sobre los discípulos. Y Él allí sufrió y hasta la extenuación. Dicen las Escrituras que mientras Él oraba, de su sudor caían hasta gotas de sangre. Hermanos, no va a haber unción en su vida si usted renuncia muchas veces al sufrimiento por su causa. No va a haber unción en su vida si usted valora más la opinión de los hombres que la opinión de Dios. No va a haber unción ni un servicio eficaz sobre su vida. Su lámpara no estará brillando totalmente si usted está más pendiente de honrar a los hombres que de honrar al Dios del cielo. Por eso se debe de ocupar del mantenimiento de su lámpara, como Aarón se preocupaba todos los días, porque dice que esas lámparas tenían que arder delante de él continuamente. Y continuamente, ¿sabe qué significa? Significa una disciplina por parte de aquel que tiene que hacer ese trabajo diligentemente para Dios. El profeta Jeremías nos dice, maldito es todo aquel que hiciere indolentemente la obra de Jehová. O sea, hermanos, la obra de Dios no se puede hacer a de gana. La obra de Dios tienes que hacerla con todo el corazón, con un corazón ardiente. Y es difícil tener un corazón ardiente si tú no vives lleno del Espíritu Santo. Es difícil que puedas tener un corazón ardiente para servir al Dios vivo si tú no dependes de su unción y de su ayuda todos los días. Aarón tenía que entrar allí continuamente. Él no disfrutaba del microclima que tenemos hoy aquí en Málaga. Él estaba en el desierto,
Y así estuvo por 40 años. ¿Saben? Y allí las temperaturas, se lo digo yo que estaba allí unas pocas de veces, son extremas. Bastante calentitas. En verano y extremas en la noche y en el invierno. Diligentemente. Si tienes frío, entras a tu hora para hacer tu trabajo, para que se pueda ofrecer a su hora el sacrificio que recuerda la vida del Mesías y la muerte del Mesías. En la noche, en la tarde, para avivar nuevamente las lámparas, para que sigan ardiendo hasta la mañana. Y lo hace cuando tiene calor y lo hace cuando tiene frío. Y lo hace cuando se encuentra muy animado. Y lo hace cuando se encuentra desanimado. Incluyendo cuando 2 de sus hijos, que iban a ser sacerdotes también, mueren el día que se inaugura el tabernáculo. Lo hace cuando tiene ganas. Y lo hace cuando no tiene ganas. Porque es el mandamiento del Señor. Y el Señor es digno de ser honrado y de ser obedecido. Y lo tiene que hacer poniendo todo su corazón en ello. Y lo tiene que hacer con diligencia. Perpetuamente, continuamente debe de hacerlo. Para que la luz de Dios no se apague. Así que, mis hermanos, tenemos que tomar nota de esas cosas. No venimos a la iglesia cuando tenemos ganas. Y no es nuestra rutina de trabajo por lo que Jesús, el Mesías, ha hecho por nosotros. Él ha dicho que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Que si queremos llevar fruto tenemos que estar pegados a la vid. Que aquel que lleva fruto, Él lo limpiará, ¿verdad? Lo podará. Pero aquel que no lleva fruto, Él lo cortará. Entonces nosotros somos gente que quiere llevar fruto para Él. Y para eso tenemos que estar unidos a Él. Y tenemos que hacerlo de una manera no indolente, sino de una manera alegre. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Dios no está pensando en que usted saque determinados euros de la cartera y todo eso. Él está deseando que le sirva con todo su corazón. Que se anime como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usted cuando escuche determinado toque de trompeta, usted acuda corriendo al campo de batalla para ver cómo Dios libra sus peleas y trabaja y vence a través de usted. Bendito sea su nombre. Entonces, la manera en que nosotros damos luz en el lugar oscuro, la manera en que nosotros alumbramos como un faro en un lugar oscuro, la manera en que nosotros impartimos la luz en un mundo que vive en tinieblas y que vive separado de la gloria de Dios, depende en gran manera del trabajo diligente que nosotros hacemos para servir a Cristo. Nosotros no aportamos nuestra propia luz. Nuestra luz es como nada. Gracias a Dios, Él puso un candelero central, y luego puso 6 brazos, que es número de hombre, y todos están sujetos a Él, agarrados en Él, sustentados en Él. Él es quien se ocupa, de sostenernos. Él es quien se ocupa de llenarnos de aceite. Él es quien se ocupa de preparar nuestras lámparas. Déjese limpiar, gloria al Señor. Déjese usar, gloria a Dios. Déjese limpiar, alumbre en el lugar oscuro. Y no alumbre para sí.
alumbre para que los hombres que viven en tinieblas puedan ver dónde está el pan de vida y dónde está el sustento de la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Las Escrituras nos dicen que cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, versículo 8, en nombre de los hijos de Israel como un pacto perpetuo. Y se hará de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho propio. Las Escrituras dicen que no fue Moisés solamente quien les trajo el maná, sino que fue Dios el Padre el que les dio a Jesús el verdadero pan del cielo. Los hombres tenían el maná y en un momento determinado se cansaron del maná. ¿Se puede imaginar? La Biblia dice, pan del cielo les dio a comer, pan de ángeles les dio a comer. Y ellos dijeron, queremos comer carne, estamos hartos de este pan tan liviano. ¡Wow! Mis hermanos, con qué facilidad los hombres nos cansamos de aquello de lo que el hombre debe de vivir, que no es solamente de pan, sino de lo que sale de la palabra de Dios. Su porción como sacerdote del Señor, como persona que Él ha llamado a su reino, como persona que Él ha llamado a su servicio, para que ayude a Jesús, el sumo sacerdote, a reconciliar a los hombres con Dios. Usted como un mensajero, como un enviado, que tiene una tarea que hacer, de ir por todo el mundo, de predicar el Evangelio a todas las criaturas. Su tarea es ser fortalecido en ese pan. En el día santo que Dios le da, que usted que está aquí, y agradezca a Dios por su vida de que usted está aquí, de otros que están en su casa ahora mismo y que a lo mejor nos están viendo si lo están transmitiendo por la red, que tuvieron el deseo de venir, pero que un problema, una enfermedad se lo impidió, pero su corazón está aquí. Están gozando de su alimento y están gozando de su porción, porque es un alimento santo. Y ese alimento es el que le va a fortalecer a usted. No son los entrecós que usted se come en determinados sitios. No son las grandes ensaladas que toma para guardar pues una dieta sana y una vida saludable, ¿verdad? No son los disfrutes ahora de los helados ni de las limonadas en el veranito con lo bien que entran. Es la palabra de Dios que va a nutrir su alma y su vida y que le va a dar la victoria por donde usted va sobre la ley del pecado y la ley de la muerte. Nosotros no estamos aquí en nuestras iglesias, hermanos, para jugar a la religión. Eso ya lo hicimos en un tiempo. Yo lo hice en un tiempo. Y saben, aunque han pasado tantos años, todavía me avergüenzo de aquellas cosas que yo hacía. Cómo leyéndolo y teniéndolo delante de mis ojos, fui tan necio e ignorante para desobedecer la palabra de Dios y enfrascarme dando credibilidad a cosas que no estaban escritas. La victoria únicamente no lo puede dar el arma que Jesús usó. Él decía, está escrito, está escrito, está escrito. La palabra de Dios es su alimento, la palabra de Dios es su porción. La palabra de Dios es la que usted debe aprender a manejar y con la que debe de entrenarse, asistiendo a sus estudios bíblicos, a tratar de entenderla, de conocerla, para que el Espíritu Santo pueda tomar esa palabra del Espíritu y pueda vencer todas las asechanzas del diablo. Tú no te vas a acordar, pero yo me acuerdo de una conversación que tuve contigo hace muchos años en la universidad laboral, cuando tú estabas en ese trasfondo. Y yo recuerdo que estábamos, ¿tú te acuerdas en la parte de atrás de donde estaban el edificio que había de artes, de formación profesional y todo eso y de dibujo? Había allí un chiringuito donde vendían unos pastelitos, unos refrescos y tal. Y recuerdo que nos habíamos sentado allí algunos jóvenes para hablar y yo llegaba y me incorporaba, ¿no? Y entonces le decía a alguno, mira lo que he leído hoy aquí en Efesios, ¿no? En el capítulo 6, ¿no? Acerca de la armadura del cristiano, ¿no? El yelmo de la fe, ¿no? El escudo de
el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Y uno de los jóvenes, no voy a decir el nombre porque estás tú aquí, entonces todo el mundo sabe quién es, pero dijo, yo no necesito esos escudos, porque mi escudo es María. Gloria a Dios. Cuando yo vi que Juan Carlos Soto había hecho así a una decisión por Cristo, wow, aquello fue una cosa tremenda, enorme. Porque los hombres nos hemos equivocado muchas veces. Los hombres nos hemos equivocado muchas veces. Agárrese de la palabra de Dios. Aliméntese de la palabra de Dios. Vea cuál es el hambre de las personas y déles el pan del cielo. Arroje la luz sobre el pan de vida que hay ahí para que puedan ser reconciliados con Dios. Mis hermanos, el ministerio en el lugar oscuro es un ministerio sacrificado, donde los hombres no ven lo que hacemos. Si alguno espera obtener la recompensa aquí abajo, tal vez Dios se la dé en algún momento. Pero no espere recompensas aquí abajo, porque Jesús dijo que si éramos sus discípulos, nosotros pasaríamos por las mismas cosas que Él. Que en el mundo tendríamos aflicción, pero que descansáramos, porque Él había vencido al mundo. Hermano, el trabajo de vencer, el trabajo de alimentarse, el trabajo de entrar en el concepto del libro de Levítico, de la comunión con Dios, de la reconciliación con Dios, del trabajo en el lugar oscuro donde nadie ve lo que hacemos, es un trabajo que trae sus recompensas. La recompensa no está de cara a los hombres. La recompensa está en un servicio fiel, bien hecho, que Dios ve y del que se agrada. Algún día, fuera de los ojos de los hombres, nosotros nos presentaremos delante del Señor. Y qué bueno será escuchar esas palabras, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Sí, hermanos, el servicio en el lugar oscuro es importante. Pero sabe, no se convierta en un cristiano de la secreta, delante del mundo. Si tiene que salir a testificar, salga con valor. Tal vez usted no tenga valor, pero Él prometió que el valor no sería suyo, que Él le daría el poder. Para eso es el Espíritu Santo, para darle poder para testificar, para darle la fuerza, para que usted se sobreponga a todas las cosas, para que en el momento de las crisis, en el momento de la tentación, en el momento en que quiere salir huyendo porque piensa o siente que las cosas el mundo se ha desvanecido debajo de sus pies, el Señor le pueda aguantar, le pueda sustentar. Usted va a sentirse arropado por el Espíritu de Dios. Él no nos ha dejado solos. Jesús se fue. Uno de los nombres que tiene el Mesías en el Antiguo Testamento es Menajén, el que trae el consuelo. Y Jesús dijo, yo no les voy a dejar huérfanos, yo les voy a traer al Consolador para que esté con ustedes, para que esté para siempre. Ahora está con vosotros, pero estará dentro de vosotros. Aleluya. Si experimentó su presencia, no la apague. Avive el don de Dios que está dentro de usted. Dele prioridad a las cosas de Dios por encima de sus propios negocios. Andamos muy ocupados aquí a veces, lo digo por mi propia experiencia, pero ninguna ocupación mejor que estar ocupado en las cosas del reino. A veces hay un grupo, hablamos esta mañana durante un café que tomábamos Juan Carlos y yo, de cosas que se hacen en el lugar oscuro. Y parte del trabajo que hacemos algunas personas aquí en Málaga, lo hacemos, yo trabajo con Puertas Abiertas, con la iglesia perseguida, normalmente pues contando, divulgando y animando a la iglesia a orar por los cristianos que están siendo perseguidos en distintas partes del mundo. Pero otro del trabajo que nos toca de hacer algunos, a 18 personas aquí en Málaga, está dentro del Ministerio de la Prisión aquí, ¿vale? Es un lugar que no entra nadie, es un lugar que nadie ve, es un lugar donde tratamos de impactar en muy poco tiempo a personas que están allí, que no sabemos si en 2 días los vamos a volver a ver, o la semana que viene van a estar, o hace 3 semanas, y tenemos que ir muy rápido a impactarlos con el mensaje del Evangelio. Ellos se entienden muy bien, muy rápido, porque están en una prisión.
Porque los pillaron con las manos en la masa. Porque si no los vieron de momento, pero alguien tuvo la mala idea de poner cámaras en los sitios y entonces las cámaras lo vieron. Y porque dentro de nada se van a enfrentar a un juez que tiene que dictar la justicia de la ley. Y van a tener ahí a un fiscal que los va a acusar implacable. Y va a tener a testigos. Y va a tener gente que va a acusarle y van a ratificar que sí, que lo hizo y que merece una condena. Nadie como un preso entiende la importancia de tener un abogado bueno, con garantías de poder librarle. Y si no, en esta tierra, sí, desde luego, para sufrir el juicio eterno de la separación de Dios por causa del pecado. Cuando compartan su fe, enfrenten a los hombres, no con las ideas de las palabras, no vayan a su conciencia, o sea, no vayan a su mente y a sus argumentos, diríjanse a su conciencia. Todos hemos violado las leyes santas de Dios. Todos estamos bajo pecado. Todos merecemos la muerte. Solamente hay uno, Jesucristo, bendito sea su nombre, que pagó la culpa por nuestros pecados, que no canceló nunca las leyes que hay en las Escrituras, pero sí canceló nuestro documento de deuda, nuestra condena. Él la cogió, la rompió, la clavó en la cruz, para que ni usted ni yo tengamos que pagarla. Muéstrele gratitud compartiendo el Evangelio a las personas. Dese cuenta de la importancia de que su lámpara esté encendida. Si el maestro en un momento determinado le corta parte de la mecha porque tiene carboncillo, acéptelo. Porque le está limpiando para que usted sea fructífero, para que tenga luz. Aprenda a alimentarse y a alimentar a otros con el pan de vida. Y aprenda a trabajar, aun cuando nadie le vea, en el lugar oscuro, porque Dios sí que le ve. Yo espero que el Señor les sostenga, que les anime, que les bendiga. A lo largo de mi vida, de estos casi 54 años caminando con el Señor, he visto personas que han crecido como las cebollas, que después de 9 semanas son viejas, que parece que tienen un crecimiento muy rápido, luego se desaparecen. Y hay otros que van creciendo poco a poco y se convertirán en olivos de 100 años, capaces de dar buen fruto porque permanecen agarrados al Maestro. No sea una planta de cebolla, mi hermano. Agárrese, sea un olivo. Deja que Dios le use, que le llene de su espíritu, que le llene de su unción, para que usted lleve mucho fruto y el fruto que usted dé permanezca y el Señor sea glorificado. Que el Señor les bendiga mucho, un placer estar aquí y haber estado un ratillo con vosotros. Un abrazo para todos.